¿Qué asesino en serie te pone los pelos de punta? Lo que me aterra de Ezreal Keys no es solo lo que hizo, sino cómo lo planeaba. Elegía víctimas al azar, muy lejos de donde vivía, y escondía kits de asesinato que enterraba en cubetas herméticas para volver meses o años después, desenterrarlos y atacar sin haber comprado nada en la zona que lo delatara. El propio Buró Federal de Investigaciones, en inglés Federal Bureau of Investigation, mostró uno de esos kits recuperado en un embalse de Nueva York con un arma Rage calibre 22 sin culata, cargadores, munición y un silenciador. Y otras notas de prensa oficiales explican que viajaba por todo Estados Unidos mientras trabajaba como contratista y que creen que mató en distintos estados entre 2001 y 2012. Por eso, en los hilos, mucha gente dice que lo que da miedo no es el monstruo mítico, sino el tipo metódico que sabe cómo desaparecer en la rutina de cualquiera. Lo cuentan con ejemplos que te recargan la ansiedad. En Vermont, las víctimas William y Lorraine Courier tenían alarma activa y una pistola cargada en la mesa de noche. Aún así, Keyes irrumpió y se los llevó en minutos. Y en los comentarios la gente repite que ese detalle te destruye la ilusión de seguridad doméstica porque no fue azar. Fue alguien que estudió el barrio, el acceso y las salidas. Además, hay quien recuerda que cuando supo que la casa donde dejó los cuerpos fue demolida, se rió por la suerte que tuvo al perderse la evidencia, y que esa frialdad es lo que hiela la sangre. El caso que más se nombra es el de Samantha Koenig, la barista de anchoraje. Él la secuestró en su turno, mantuvo el control de su teléfono y de su cuenta bancaria, y llegó a enviar una foto para exigir rescate. Una imagen que muchos usuarios califican como horrible por lo que implicaba. En los hilos, una y otra vez repiten que esa mezcla de cálculo y cinismo es lo que lo separa de otros. No era el tipo que presume, era el tipo que planifica. Después de detenerlo por ese crimen, el Buró Federal de Investigaciones publicó que era un asesino serial prolífico y pidió ayuda al público para reconstruir sus viajes y víctimas. Más tarde se conoció otro detalle que obsesiona a la comunidad: 11 calaveras dibujadas con su propia sangre halladas bajo su cama en la cárcel, interpretadas por agentes y periodistas como una posible pista de su conteo real de víctimas. Siguiente caso. A mí me aterran Whittaker y Norris porque no fue un arranque de locura, fue un plan hecho entre rejas en la prisión California Men's Colony, donde básicamente pactaron que al salir iban a cazar chicas y no dejar testigos. Cuando quedaron libres, a finales de 1978 y 1979, compraron una furgoneta cualquiera y se pusieron a dar vueltas por Redondo y Hermosa Beach levantando autoestopistas o chicas que esperaban el bus, y luego se iban por caminos de servicio para bomberos en las montañas de San Gabriel, carreteras de incendios, sin casas alrededor, para que nadie las oyera. Lo peor es que tenían un patrón que te pone la piel de gallina por lo metódico: la carretera costera Pacific Coast Highway, fotos Polaroid para recordar, herramientas que cualquiera tiene en el garaje, un martillo, un punzón de hielo, alambres, incluso un intento de rapto fallido en un garaje que casi los delata. Y después la noche de Halloween en la que subió Shirley Ledford a la furgoneta y encendieron la grabadora, uno manejando y el otro haciendo lo suyo, y luego dejaron el cuerpo en un jardín para ver cómo salía en las noticias. Esa cinta apareció en la van junto con herramientas y cosas de las víctimas y la pusieron en el juicio, y hubo jurados, público y hasta el fiscal que no pudieron aguantar en la sala. Al final, Norris se dio la vuelta, hizo un trato, confesó y llevó a la policía, y testificó contra Whittaker. Por eso uno terminó con cadena perpetua con opción de libertad y el otro con pena de muerte, y aún así no hubo final justiciero. Whittaker murió de causas naturales en el corredor de la muerte en 2019 y Norris en 2020 en el centro médico de Vacaville. Por eso me dan miedo, porque no eran sombras misteriosas. Eran dos tipos con una furgoneta, una ruta conocida y un plan que podría cruzarse con cualquiera. Siguiente caso. John Edward Robinson. Creó una organización benéfica falsa para madres solteras y logró que una organización católica le confiara a una mujer joven, soltera, y a su bebé, presentándose como un empresario exitoso que podía ofrecerle empleo y cuidado infantil. En realidad, mató a la mujer y se quedó con el bebé.
Su hermano y su cuñada intentaban adoptar y él prácticamente les vendió al niño asegurándoles que era una adopción legítima que él había gestionado. La pobre niña no se enteró hasta que tenía como 14 años. Y eso fue solo uno de varios planes elaborados que usó para atraer a sus víctimas. La policía encontró a varias mujeres metidas en bidones en su patio trasero. Mientras tanto, él aparentaba ser un exitoso hombre de familia, con esposa y 3 hijos. Siguiente caso. Nunca me compré el mito de Bundy como genio, me perturba por lo simple que era su truco y porque yo, en su época, habría caído sin dudar, un yeso en el brazo, una sonrisa de tipo decente, pedirte que le ayudes a cargar algo al coche y listo, lo hacía a plena luz del día, en lugares con gente, presentándose por su nombre como si nada, y te desarma porque todo su guión está construido sobre la cortesía básica, uno abre la puerta, uno agarra la maleta, uno camina 20 pasos, y en esos 20 pasos él ya decidió qué va a pasar. Ni siquiera necesito creer en mentes superiores. Cuando lo pillaron, sus fugas tuvieron más de negligencia ajena que de brillantez propia, y en el juicio prefirió representarse a sí mismo para alimentar el ego frente a las cámaras. Lo que me da miedo de verdad es que no necesitaba la oscuridad ni callejones, le bastaba un Volkswagen común, un brazo vendado y leerte la cara para explotar tu empatía. Y funcionó porque los años 70 no tenían cámaras por todas partes ni pruebas de ácido desoxirribonucleico, lo que en inglés llaman DNA, a mano. Por eso me quedo helado cuando repaso sus crímenes. No veo a un monstruo de película, veo a un vecino con buenos modales que convierte un favor rápido en una trampa perfecta. Siguiente caso. Definitivamente Gary Ridgway. Gary Leon Ridgway, nacido el 18 de febrero de 1949, es un asesino en serie estadounidense conocido como el asesino del Green River. Al principio fue condenado por 48 asesinatos por separado y después confesó casi el doble. Como parte de su acuerdo de culpabilidad se añadió una condena más, elevando el total a 49 y convirtiéndolo, según homicidios confirmados, en el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos. Asesinó a numerosas mujeres y niñas en el estado de Washington durante las décadas de 1980 y 1990. La mayoría de sus víctimas eran, según se alegó, trabajadoras sexuales y otras mujeres en situaciones vulnerables, incluidas menores de edad que se habían fugado de casa. La prensa le puso el apodo después de que los 5 primeros cuerpos fueran hallados en el río Green antes de conocerse su identidad. Estrangulaba a las mujeres, por lo general con las manos y a veces usando ligaduras. Después de asesinarlas, abandonaba los cuerpos en zonas boscosas y de maleza del condado de King, y con frecuencia regresaba a los cadáveres para mantener relaciones sexuales con ellos. Siguiente caso. Dean Corge, también conocido como The Candyman, organizaba reuniones con adolescentes y, cuando ya se había ganado su confianza, los retenía en su casa y los sometía durante días. Tenía un sistema para inmovilizarlos, se llegó a decir que esa idea inspiró después a John Wayne Gacy, y con el tiempo reclutó a 2 jóvenes que lo ayudaban a atraer muchachos con promesas de fiesta y pasarla bien, que luego despertaban sin poder moverse. Hasta hoy no se sabe cuántas víctimas hubo en total. Varias familias insistieron desde el principio en que sus hijos no eran simples fugados y pidieron que se investigara a Corge con mayor profundidad. Y hubo críticas a cómo se manejó la búsqueda en una época sin cámaras por todas partes ni bases de datos modernas. Las pesquisas se centraron en propiedades y depósitos, con hallazgos que confirmaron la magnitud del caso, e incluso se habló de una fábrica de dulces donde él había trabajado, frente a una escuela primaria, y de una habitación que habría mandado cubrir con cemento. Un sitio que no se registró entonces pese a que coincidió con algunas desapariciones y que quedó como uno de los tantos puntos oscuros del expediente. Su historia inquieta porque empezó con alguien que parecía inofensivo, que regalaba caramelos y daba fiestas, y terminó revelando una red de engaños y violencia que tardó años en salir a la luz. Siguiente caso. Me sorprende no ver aquí a Marcel Petiot. Asesinó a un montón de personas fingiendo ser parte de una ruta clandestina para sacar de Francia a quienes huían de los nazis.
La actividad más lucrativa de Petiot durante la ocupación alemana de Francia, fue su ruta de escape falsa. Bajo el nombre en clave, Dr. Eugene, Petiot aseguraba que podía sacar a salvo a personas buscadas por los alemanes o por el régimen de Vichy, el gobierno colaboracionista en Francia, y llevarlas hasta Argentina u otros países de Sudamérica pasando por Portugal a cambio de 25.000 francos por persona. 3 cómplices, Raoul Fourier, Edmond Penter y René Gustave Nesondet, enviaban a las víctimas con el Dr. Eugene, judíos, combatientes de la resistencia y también delincuentes comunes. Una vez bajo su control, Petiot les decía que las autoridades argentinas exigían vacunarse antes de entrar al país y, con esa excusa, les inyectaba cianuro. Después les quitaba todas sus pertenencias y se deshacía de los cuerpos. Siempre me pareció tremendamente perturbador. Depositas muchísima confianza en alguien así para que te saque con vida. Normalmente temes que te atrapen en el camino, pero en este caso el peligro era tu propio guía. Siguiente caso. Jeffrey Dahmer. Ataba a sus víctimas y les perforaba el cráneo en distintos puntos para verter diversas sustancias químicas. Buscaba crear un esclavo vivo, incapaz de oponer resistencia física. Solo imagina que un tipo así te taladre hasta el cerebro y sigas con vida unas horas o incluso días. A veces me pregunto qué horrores habrá vivido el propio Dahmer de niño, aunque eso no justificaría ni siquiera el 1% de lo que hizo. Siguiente caso. John Wayne Gacy. Tuvo cuerpos bajo su casa durante años y, con un historial tan alarmante, me sorprendió enterarme, cuando lo atraparon, de que era el payaso del pueblo y participaba con frecuencia en actividades del vecindario. Su esposa de entonces no tenía idea de que ya había estado casado y de que ese matrimonio terminó porque fue a prisión por cargos de abuso sexual y otros. En su nueva vida había matado a más de 30 jóvenes después de agredirlos sexualmente y básicamente se descubrió que todos esos casos de años anteriores habían llevado a él todo el tiempo. Siento que hoy en día las autoridades tienen mejores formas de rastrear a alguien, eso espero, pero, caray, ¿tener a tus víctimas enterradas bajo la casa donde vive tu familia? Es escalofriante a más no poder. Siguiente caso. Clifford Robert Olsen. Fue un delincuente que atacó a menores a comienzos de la década de 1980 en el Lower Mainland de la Columbia Británica, zona de Vancouver y alrededores. Yo tenía unos 10 años cuando todo ocurrió y fue una época muy difícil. El diario The Province seguía el caso y recuerdo una portada con las fotos de las víctimas. Bajo cada nombre decía desaparecido o hallado sin vida. Una de las últimas víctimas, un niño de 9 años llamado Simon Partington, apareció cerca de mi escuela en Surrey. Aquello fue profundamente inquietante. Lo más impactante es que la policía y los noticieros ya lo señalaban y transmitían la búsqueda antes de que lo arrestaran. Estaba tan asustado que mi mamá acortó un viaje de campamento en el que estábamos solo los dos porque terminé contagiándole mi miedo. Me marcó de niño, pero, con el tiempo, creo que también me volvió más cauteloso en la adolescencia. Siguiente caso. Eltra Baxkeller me aterra por las grabaciones. La primera vez que las escuché no pude llegar hasta el final. Y el que más me obsesiona es el East Area Rapist, también llamado Regional Night Stalker. En el podcast Unresolved hay 3 episodios sobre él. Su forma de actuar, lo que en latín llaman modus operandi, era meterse en casas días o semanas antes y mover cosas apenas, llevarse objetos sin valor y dejar joyas, hacer varias llamadas previas para tantear los horarios. De modo que, cuando por fin atacaba, ya sabía quién estaba dentro porque había estado allí antes. Casi siempre elegía parejas, los hacía atarse entre sí a punta de arma, agredía a la mujer y amenazaba con matar a ambos. Con el tiempo su método cambió, caminaba desnudo de la cintura para abajo con un perro. Cuando usaron perros policiales para rastrear su rastro, se sugirió que tenía una enfermedad debilitante o era un consumidor fuerte de drogas. En una reunión vecinal sobre el caso, un hombre lo desafió en público diciendo que se atreviera a entrar a su casa, y fue lo que hizo. La policía revisó fotos del evento para ver si podía haber estado en el público,
pero nunca lo identificaron entonces. Lo que más me inquietaba era que jamás lo habían atrapado. Nota actual. Años después se supo que el East Area Rapist/Diagonal Regional Night Stalker era el mismo criminal apodado Golden State Killer. Fue arrestado en abril de 2018 y en agosto de 2020 se declaró culpable y fue sentenciado. Siguiente caso. Alguien que no he visto mencionado aún es Jane Topham. Era enfermera y se convirtió en asesina en serie, pero no del tipo ángel de la misericordia. Ella quería que la gente sufriera y se excitaba sexualmente con eso. Experimentaba con fármacos, inyectaba a sus pacientes y luego se metía en la cama con ellos para masturbarse contra sus cuerpos, y probablemente hizo cosas peores, pero era el siglo XIX y no se reportó. Mientras estaban muriendo, cuando la expulsaron de los hospitales, pasó a asesinar a toda una familia para la que trabajaba como enfermera privada. Confesó 33 homicidios, pero probablemente mató a muchos más. Belle Gannis también da miedo, no tanto por sus motivos y métodos, que son bastante básicos, atraer a hombres escandinavos de su tierra natal hasta su granja en Indiana, matarlos con un hacha y quedarse con el dinero que traían gracias a su anuncio para corazones solitarios, sino porque, cuando ya era sospechosa, su granja se incendió y hallaron el cuerpo de una mujer junto con los hijos de Belle. Solo que no era Belle, porque ella era una mujer grande y el cuerpo era mucho más pequeño y probablemente de la sirvienta. Nadie sabe qué fue de ella después. ¿Y qué tal Vlado Taneski? Era un periodista de la sección de sucesos en Macedonia que mataba a ancianas y luego escribía sobre esos asesinatos para su periódico. Ese elemento adicional, siento, lo hace aún más perturbador, aunque su metodología no impresione tanto comparada con la de otros que ya mencionamos. Se necesita una mente seriamente dañada para planear todo eso solo para tener algo sobre lo cual escribir. Therese Knorr, que asesinó a 2 de sus hijos, así que técnicamente no califica como asesina en serie, siempre me ha perturbado. Tenía 2 niños y 3 niñas. Le disparó por la espalda a su hija mayor en un arranque de rabia cuando la chica quiso huir de casa. La muchacha sobrevivió unos años, pero siguió sufriendo abusos, así que quería irse. Knorr aceptó dejarla ir si ella misma se sacaba la bala sin cirugía ni anestesia. Como era de esperar, su hija perdió la razón por eso, la ataron a la mesa, la mantuvieron en el suelo y finalmente cayó en coma. Knorr y sus hijos metieron a la chica en coma en el auto, la llevaron a la autopista y le prendieron fuego, dejando sus restos en una caja. A la segunda hija la encerraban en un armario durante días, sin descanso, y también perdió la razón, la dejaron morir de hambre y locura y la dispensaron de forma similar, obligando otra vez a los 2 chicos a ayudar a mamá. La tercera hija sobrevivió y vio cómo llevaban a su madre ante la justicia, pero murió joven de cáncer.